Grabar la charla. Bueno, entonces iniciamos. La agenda de la presentación entonces, en primera instancia teníamos pensado que hablara el profesor Maximiliano, como les acabo de comentar, es el coordinador del doctorado interinstitucional. Ojalá que más adelante él nos pueda dar su bienvenida. Enseguida vamos a presentar una descripción general de la línea en educación matemática. Eh, en ese marco vamos a presentar la justificación de la línea, unos propósitos de esta, las líneas de investigación que ofrecemos, el equipo de investigación que soportaría la línea y particularmente el contenido del seminario que nosotros ofertaríamos para el segundo semestre de este año. Por supuesto, al final habrá un espacio para que ustedes hagan sus comentarios, las preguntas que a bien tengan formular y, por supuesto, nuestras reacciones y la claridad de las dudas por parte de nosotros. Bueno, entonces iniciamos en particular con el segundo asunto que tiene que ver con la descripción de la línea. En primera instancia, les presento los fundamentos generales de la misma. Estos fundamentos particularmente tienen una apuesta formativa central, fundamental para el desarrollo de los estudios de doctorado y particularmente el desarrollo de la línea que pensamos que posteriormente se pueda convertir en énfasis. Particularmente queremos o tenemos un interés por vincular dos campos que están, dijéramos, en boga en este momento. Uno que tiene que ver, por supuesto, con el campo de la educación matemática, pero otro que tiene que ver particularmente con... espera que parece que ya el profesor Maximiliano se pudo conectar. Ya. Profesor Maximiliano. Profesor Maximiliano. Profesor Maximiliano. ¿Me escucha? Bueno. Bueno, entonces sigo. ¿Ahí me están escuchando ustedes? Sí, señor. Sí, Oscar. Sí, señor. Sí, Listos. sí escuchamos. Bueno, Maximiliano dice que escucha muy cortado, Bueno. entonces va a intentar por otro lado, ¿sí? Sí. Listos, gracias, Tania. Bueno, entonces les comentaba, tenemos particularmente la intención de articular dos campos de investigación de interés. Por un lado, el campo de la educación matemática y por otro lado, el campo de la educación del profesor de matemáticas. Este último, un campo emergente, no solamente en el departamento de matemáticas, sino que también ya empieza a tener unos fundamentos importantes en la comunidad académica internacional. Desde esta perspectiva, entonces, nuestro propósito es que en el marco del doctorado logremos vincular las líneas del campo de la educación de matemática que han tenido un cierto desarrollo en el departamento de matemáticas con efectivamente el campo de la educación del profesor de matemáticas. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros de manera específica intentamos hacer una sinergia entre estas líneas de investigación con desarrollo en el departamento de matemáticas con dos de los tres asuntos en los cuales nosotros concebimos que el campo de la educación del profesor de matemáticas han tenido un desarrollo. Estas líneas en principio atienden
a la argumentación y la prueba, particularmente en el campo de la geometría, y entendiendo el aprendizaje como la participación en una comunidad de aula de indagación. Acá particularmente está el trabajo del grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría del Departamento de Matemáticas, al cual estamos adscritos la profesora Leonor Camargo y mi persona. Otra línea en la cual queremos hacer, hay un desarrollo y queremos vincular con el campo de la educación del profesor de matemáticas, tiene que ver con el estudio de los artefactos como mediadores semióticos. Por supuesto, nosotros tenemos un desarrollo, cuando hablo de nosotros, hablo del grupo Aprendizaje y Enseñanza de la Geometría, que está en el marco del grupo Didáctica de la Matemática reconocidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hemos desarrollado un estudio en donde particularmente hemos vinculado los software o los entornos de geometría dinámica. Por supuesto, creemos que podemos extender un poco más esa mirada para estudiar otros artefactos tecnológicos que sirvan como mediadores que no necesariamente estén vinculados a software especializados. Por ejemplo, pensamos en, ¿por qué no?, aulas virtuales, cualquier medio de tecnología informático que nos posibilite la comunicación. Y finalmente, otra línea en la cual hemos tenido desarrollo, particularmente el grupo que lidera el profesor Wakaneme, Remate, que tiene que ver con la influencia de la historia y la epistemología de las matemáticas en la formación matemática de un sujeto. Acá dijéramos que hemos no seleccionado de manera tan importante, aunque tenemos bastantes desarrollos al respecto, el campo de la educación matemática en torno a la formación política. Lo dejamos allí un poco en stand-by porque actualmente la profesora del departamento que lidera este tipo de estudios está en su comisión doctoral y está terminando sus estudios doctorales. Entonces, una vez los culmine, estoy hablando de la profesora Claudia Salazar, por supuesto, tendrá todo el sentido apuntar también a estudios en el marco de esta línea. Por supuesto, nuestro interés es hacer una sinergia entre estos asuntos de estudio de los cuales les acabo de hablar con los tres elementos que, como dije hace un rato, son los centrales para nosotros en el campo de la educación del profesor de matemáticas. Esto es el saber, entendido esto particularmente como aquello a lo que se refieren los modelos del conocimiento del profesor de matemáticas, y acá podemos citar desde los incipientes de Deborah Ball y sus colegas hasta los de Stacy o Godino y Timofan, que son mucho más recientes y que empiezan a tener una cierta preponderancia en la academia. Por supuesto, también lo que refiere al hacer, particularmente en lo que respecta a las competencias profesionales docentes y de idoneidad didáctica, que no son tocados por todos los modelos, pero que empieza a ser un asunto importante para algunas propuestas teóricas más recientes, como las de Littmer o Ginares, o la misma propuesta del modelo del enfoque ontosemiótico. Por supuesto, hay un tercer elemento que nosotros lo vemos bastante vinculado a la formación política o al desarrollo de competencias ciudadanas desde el campo de la educación matemática, que tiene que ver con el ser, esto es la construcción y desarrollo de identidad del profesor de matemáticas. Pero como dije hace un rato, este último elemento, al estar tan vinculado con aspectos de formación política y de competencias ciudadanas, en principio no está tan, o no le queremos dar tanta preponderancia hasta que no se vincule la profesora Claudia Salazar a la línea del doctorado. Entonces, más o menos alrededor de estos asuntos y en el marco particularmente desde la mirada del campo de la educación del profesor de matemáticas, es a lo que le queremos dar énfasis en los estudios de doctorado mediante nuestra propuesta de línea. Oscar, lo voy a interrumpir para darle la palabra al profesor Maximiliano, que es el coordinador del doctorado, que ya nos escucha y ya quiere dar un saludo a nuestros asistentes.
Profesor Maximiliano, bienvenido. Tiene la palabra. Lo están escuchando unas 30 personas, la mayoría egresados de la maestría en docencia de la matemática. Bienvenido. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pido excusas por la tardanza. Es que estuve intentando entrar y no lo lograba. No sé bien por qué. Sentí un poco que era como cuando uno va tarde a una reunión por el tráfico o algo así, ¿no? Aquí es algo similar. Está uno intentando conectarse y tiene la misma sensación como de angustia. Supongo que si no me han dicho que no se oye es porque se oye bien. Sí, Entonces profesor, seguiré ahí se está escuchando perfectamente. perfectamente. Ah, bueno, muchas gracias. Puse la cámara, pero creo que no están haciendo la reunión con la cámara, entonces la voy a quitar. Eh, bien, bueno, lo primero es agradecer pues la invitación que línea de matemáticas en el doctorado interinstitucional, pues me hace para esta reunión. Esta reunión pues la celebro mucho, es muy importante. Quisiera simplemente dar un saludo y poner en contexto el trabajo de esta línea en el contexto del doctorado. Desde el año pasado y este año hemos venido trabajando precisamente para que se abriera esta línea en el doctorado interinstitucional en educación, básicamente porque es un área del saber, un campo pues que tiene unos desarrollos muy importantes desde hace muchos años, y que además dentro de la universidad pedagógica tiene una tradición importante, eh, tiene una tradición importante que ha logrado pues muchos reconocimientos y que además se vincula con las otras instituciones del doctorado, es decir, con la Universidad Distrital y con la Universidad del Valle. Hay que decir que estábamos en mora en el doctorado interinstitucional en educación de que el área y los profesores y ustedes, estudiantes, pues entraran en el doctorado. Entonces, el primer mensaje que quiero dar eh, es que celebro mucho y les doy una bienvenida de verdad muy calurosa a ustedes, a los profesores y estudiantes que van a ingresar ahora al doctorado, porque creo que es muy importante para el doctorado su ingreso. Los aportes que ustedes pueden hacer son de verdad importantes. También es importante para consolidar un campo. Es decir, el doctorado pues es el máximo o el más alto programa de formación en investigación. Eso quiere decir que cuando un campo se quiere consolidar, requiere estar ubicado en estos, digamos, niveles de formación, porque es a través de las tesis de los estudiantes, en articulación con las investigaciones de los profesores, es, digamos, a través de toda esa dinámica investigativa que se consolidan los campos del saber. En ese sentido, considero muy importante lo que el profesor está exponiendo, porque está exponiendo precisamente cuál es la dirección, hacia dónde apunta este campo al interior del doctorado, cuáles son los saberes que se quieren situar a nivel de investigación doctoral, repito, en el máximo en el máximo nivel de formación en investigación. Esto, digamos, ayuda, contribuye a conseguir el logro de una universidad que investiga todas sus áreas, que investiga en muchos niveles. Y quiero señalar como dos asuntos importantes a este respecto. El primero es que con la inclusión de matemáticas en el doctorado se logran dos elementos importantes. El primero es una mayor articulación entre la Universidad Pedagógica, Universidad Distrital, Universidad del Valle, porque allí también sabemos que hay una gran trayectoria en esta área. Entonces la Universidad Pedagógica se vincula a esta apuesta interinstitucional. Y eso hay que tenerlo siempre en perspectiva en el desarrollo de esta línea. Segundo es el desarrollo interno. Ahora recientemente en la Universidad Pedagógica inauguramos, o estamos en el proceso de inauguración también el postdoctorado.
Y el postdoctorado es una posibilidad de que los doctores que terminaron ya su doctorado continúen con las investigaciones que han desarrollado, que continúen vinculados a la universidad, que continúen en un grupo de investigación detrás de los problemas de investigación que los unen. Entonces, con esto quiero decir que la perspectiva que se abre aquí con esta línea de matemáticas es importante también en esta coyuntura del postdoctorado porque lo que muestra es una proyección investigativa muy amplia. Creo que así hay que entenderlo. Venimos a investigar y les damos la bienvenida a investigar en las áreas que está presentando el profesor Oscar y como mencionó hace un rato, en las que se pueden abrir con el tiempo también en la medida en que más profesores se vinculen a esta línea. La última idea es también la articulación tan interesante que aportan, es decir, el doctorado tiene una característica que a mí me parece fascinante y es que el doctorado logró reunir a los profesores de las distintas facultades de la Universidad Pedagógica para hacer un gran programa. Cuando se planeó este doctorado, se logró que los profesores unieran sus esfuerzos para hacer un programa muy fuerte que tuviera muchos énfasis, muchas líneas, muchas perspectivas, muchos métodos de investigación, al punto que hoy por hoy somos el mejor, el doctorado con más alta calidad, es una acreditación de 10 años, que es el único doctorado en educación del país que tiene esta acreditación, doctorado interinstitucional, entre 30 doctorados que hay en el país. Y creo que eso se hace porque se han unido esfuerzos de las personas que trabajan en la investigación en la Universidad Pedagógica junto con Distrital y Valle. En ese sentido, quiero decir que la articulación es algo también muy importante que van a encontrar los estudiantes cuando lleguen al doctorado. La posibilidad de dialogar con otros énfasis, la posibilidad de encontrarse con diferentes metodologías de investigación, con perspectivas de los problemas, con encuentro entre las áreas. Eso creo que es una riqueza muy, muy, muy grande que se nota en la oferta académica y en la posibilidad que tienen los estudiantes de inscribir cursos. Es algo que ha sido siempre muy valorado entre los estudiantes que tenemos, es el contacto que hay, la posibilidad de recorrer y encontrarse con muchas áreas, muchos énfasis, muchas metodologías. Tanto para en lo que se puede recibir, digamos, de las demás perspectivas de los grupos de investigación, como lo que ustedes pueden aportar al conocimiento, digamos, que se da en conjunto en el doctorado. No sé si les pregunto, Oscar, el profesor Leonor, Edgar, los demás estudiantes, por mi parte es dar este saludo, no sé si tienen algún asunto en especial que quisieran que ahondara. Simplemente mi saludo es darles la bienvenida y decirles que eh, hay una gran expectativa por lo que ustedes representan para este doctorado, que por supuesto queremos que con el tiempo se convierta incluso en un énfasis del doctorado para que se consolide mucho más el trabajo que realiza. Muchas Gracias. gracias. No sé, repito si... Sí. Gracias, Maximiliano. Si usted nos puede acompañar hasta que Oscar termine su presentación, de pronto ahí se atienden algunas dudas y luego nos acompaña en las preguntas que tengan los asistentes, ¿le parece? Sí, por supuesto, aquí estoy encantado. Ah, bueno. Entonces yo creo que le damos nuevamente la palabra a Oscar para Bien. que termine su presentación. Bueno, muchas gracias. Entonces, prosigo. No está compartida la Sí, presentación, Oscar. profe, es que estaba mirando porque estaba tratando de contactar otra vez al profe Edgar, Va a entrar por Gmail, ya está pero casi a punto. no, parece que no funcionó tampoco lo que le mandé. Pero bueno, Mm, entonces iniciaré de nuevo el asunto. Voy a activar el video porque creo que se vuelve como un poquito más dinámica la cosa, ¿no?
Oscar, como es el anfitrión, me dicen que hay unos 2 o 3 personas que están No, solicitando profe, permiso, pero ya les acepté a todos los que me han pedido, los he aceptado. gracias. Bueno, Podrías quitarle la opción de que queden en sala de espera para que entren directamente, ¿no? es que creo que como se puso, no, creo que está como restringida la cosa, mejor dicho. Tengo que dejar, me están preguntando y yo les tengo que necesariamente aceptar. No hay alguna forma de dejarlo, por lo menos no la vi. Ok, o si no le das el host a alguien para que te vaya ayudando en eso. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla. ¿Sí? Sí, ya. Sí, ya. Sí. Estos. Bueno, ¿y me están viendo a mí o no? También. Listos. Bueno, entonces hago una recapitulación. Les estaba comentando que nuestro interés está en hacer una articulación entre dos campos de interés, uno que es el campo de la educación matemática y otro que es el campo de la educación del profesor de matemáticas. Particularmente hablé de un interés por hacer ese vínculo entre tres de los asuntos de estudio en los cuales hemos concentrado nuestros esfuerzos investigativos últimamente: la argumentación y la prueba, el uso de artefactos tecnológicos y la influencia de la historia y la epistemología de las matemáticas en la formación matemática de un sujeto, con dos de los elementos que consideramos centrales del campo de la educación del profesor de matemáticas. Uno que tiene que ver con el saber y más específicamente con asuntos relativos o que se abordan en los modelos del conocimiento del profesor de matemáticas, y otro que tiene que ver con el hacer, esto es, las competencias profesionales de los docentes y la idoneidad didáctica. Y a su vez fui comentando algunos enfoques teóricos de estos asuntos de interés. Bueno, particularmente, ¿por qué nuestra propuesta? Primero, porque actualmente, como les he venido diciendo, nosotros hemos tenido un impacto en asuntos relativos al campo de la educación matemática, particularmente que se ha visto reflejado en los programas de formación de la licenciatura y la maestría. Sin embargo, no hemos tomado como objetos de estudio estos elementos que empiezan a ser importantes en los programas de formación, particularmente cuando se está uno formando para ser profesor, y en este caso profesor de matemáticas. Desde esa perspectiva, entonces, hace unos años, el profesor Wakaneme ha tenido el interés fundamental de empezar a generar investigación en el campo de la educación del profesor de matemáticas. Desde esa perspectiva, se pretende que estas intenciones esporádicas o tangenciales que se han venido abordando en el marco de ese campo, pues ahora empiezan a tomar mucha mayor relevancia en estudios investigativos. Y vemos que una manera para hacerlo, por supuesto, es en la formación doctoral. Es así que nosotros pretendemos que el Departamento de Matemáticas asuma este campo, el de la educación del profesor de matemática, dentro de sus intereses investigativos, de forma tal que no solamente se alimente estas iniciativas esporádicas que se han tenido desde el departamento, sino que también se apunte a una postura institucional sobre la formación de educadores de matemáticas. Y desde esta perspectiva, como lo decía Maximiliano, se hagan aportes teóricos y metodológicos en este campo que en Colombia es emergente, pero como les decía hace un rato, también es relativamente nuevo en la academia internacional. ¿Cuáles son entonces los propósitos de esta línea? Dijéramos que nosotros le apuntamos a dos asuntos específicos. Uno que tiene que ver con una fundamentación conceptual sobre el campo de la educación matemática, por supuesto del campo
de la educación del profesor de matemáticas y sus posibles vínculos. Desde esa perspectiva, queremos profundizar sobre asuntos conceptuales relacionados con dicho campo, determinar aquellos elementos que permiten fundamentar, reconocer primero y después fundamentar problemáticas de investigación que estén en el seno de este campo y, por supuesto, reconocer perspectivas teóricas que permitan comprender conceptualmente esas problemáticas identificadas. Y por otro lado, apuntamos al desarrollo de competencias profesionales en investigación educativa, por supuesto, en el marco del fortalecimiento de asuntos teóricos y prácticos. Desde lo teórico pretendemos determinar el carácter investigativo de las problemáticas que se identifiquen y posibles perspectivas y estrategias metodológicas que permitan abordar esas problemáticas identificadas. Y por otro lado, un asunto práctico, pragmático, por decirlo de alguna forma, en donde ponemos en evidencia aquel principio según el cual aprender a investigar implica eso, investigar, y desde esa perspectiva, entonces, desarrollar competencias que permitan elaborar profesionalmente y a nivel doctoral una investigación con todo lo que ello implica, reconocer las diferentes fases en la elaboración de un trabajo de tesis y, por supuesto, fundamentar una tesis desde estos enfoques y perspectivas teórico-metodológicas. De manera específica, entonces, nosotros pretendemos de manera mucho más concreta abordar diferentes asuntos del campo de la educación del profesor de matemáticas a la luz particularmente de asuntos que estén involucrados en las siguientes 3 líneas que ya antes había mencionado. Ahora las quiero particularizar mucho más con elementos o ejemplos más concretos. Entonces, por ejemplo, en el marco de la línea de la argumentación y prueba, por supuesto, nosotros tenemos un desarrollo mucho más fuerte en lo que respecta a el desarrollo de estos procesos en el campo de la geometría o en el área de la geometría. Es así que nosotros, por ejemplo, hemos hecho estudios de cómo se favorecen los procesos de argumentación en el aula, no solamente la argumentación deductiva, sino también desde un punto de vista informal. Hemos vinculado en ese estudio una conceptualización sobre la argumentación y la prueba, que particularmente se corresponde con la escuela italiana y una postura sociocultural al respecto. Y ahora lo que queremos es darle una mirada a esos estudios que hemos hecho en el marco de la argumentación y la prueba en geometría desde el campo de la educación del profesor de matemáticas. Esto implica, por ejemplo, reconocer piezas del conocimiento que debe tener un profesor de matemáticas o que pone en juego el profesor de matemáticas cuando intenta favorecer estos procesos en el aula o cuando, por ejemplo, diseña tareas que favorezcan la argumentación o cuando, por ejemplo, gestiona esas tareas en el aula. Entonces, tratar de decantar el saber y el hacer del profesor en relación con estos asuntos se convierte en un elemento de interés. Por supuesto también, como lo decía hace un rato, nosotros tenemos también desarrollos en el marco de la tecnología digital, particularmente en la educación geométrica, pero como les decía, tenemos un desarrollo relativamente rico en lo que respecta al uso de software especializados como Cabri o ahora más reciente GeoGebra y GeoGebra 3D en su vista 3D. Por supuesto, nosotros ahora pretendemos darle una mirada desde la perspectiva del campo del profesor de matemáticas y entonces esto implica, por ejemplo, tratar de reconocer cuál es el saber y el hacer del profesor de matemáticas en relación con estos elementos tecnológicos. Insisto, no solamente en lo que respecta a software especializado, sino también a cualquier tipo de TIC. Utilizar aulas virtuales, utilizar Moodle, por ejemplo, utilizar el mismo YouTube, este tipo de cosas que pueden favorecer y tener una perspectiva distinta de la educación en general y de la geometría en particular. Y por supuesto, aquellos asuntos que tienen que ver con la historia de las matemáticas y la educación matemática en la formación del profesor de matemáticas. Este es un asunto que ha estado o que de manera explícita muestra mucho más su relación con la formación del profesor de matemáticas. Ese es el enfoque que le ha querido dar el profe Guacaneme a este asunto.
y es particularmente ver cómo asuntos de la historia de las matemáticas, de la epistemología de las matemáticas, es importante en el marco del desarrollo del conocimiento del profesor de matemáticas para su ejercicio. Por supuesto, una mirada mucho más amplia al respecto puede ser, por ejemplo, tomar en cuenta asuntos que tienen que ver con cualquiera de estos tres elementos que les acabo de decir, pero en el marco del conocimiento del formador de formadores. Entonces, fíjense que antes estaba hablando del conocimiento del profesor, pero también uno podría hablar en un siguiente nivel del conocimiento del profesor que forma profesores. Y entonces esta sería otra instancia para también abordar el campo de la educación del profesor de matemáticas. Entonces creo que con esto que acabo de decir, puedo generar o ilustrar algunos ejemplos de asuntos de interés que podrían ser abordados en posibles trabajos de grado. Bueno, profesores que podrían estar a cargo de los cursos de la línea, por supuesto, la profesora Leonor Camargo, el profesor Edgar Guacaneme, mi persona, la profesora Claudia. Una vez ella termine sus doctorados, la idea es que se vincule y, por supuesto, empiece a incursionar en esto del ser y de la formación política, por ejemplo. Pero también consideramos otros profesores que nos podrían apoyar en algún momento con charlas, conversatorios, etcétera. Profesores de la distrital como el profesor Francisco Camelo, Gabriel Mancera, la profesora Janet Vargas y Ana Cecilia Gudelo, que han apoyado la maestría, etcétera. Entonces, estos podría ser un equipo de profesores que podrían acompañar los seminarios que se ofrezcan en el marco de la línea. Ya de manera particular y para terminar, les quiero ilustrar grosso modo cómo sería o cuál sería mejor el contenido del seminario que nosotros ofreceríamos el siguiente semestre en el marco de los estudios doctorales y particularmente en el marco de pedagogía. Tiene que ver entonces con un seminario que está focalizado específicamente al campo de la educación del profesor de matemáticas. Consideramos que ser un seminario como este es muy importante, dado que es uno de los asuntos centrales de nuestra propuesta. Desde esa perspectiva, entonces, queremos ilustrar por qué efectivamente este se ha convertido en campo en la academia, dijéramos, reconocido como tal en la comunidad académica. Y esto implica, por supuesto, reconocer unas problemáticas en las cuales un cierto equipo o grupo de investigadores está enfocado en trabajar, pero por supuesto con unos enfoques teóricos específicos, pero también con unas posturas metodológicas concretas. Y por supuesto, esto hace entonces que este asunto que antes se consideraba como parte de la línea de la educación matemática o del campo de la educación matemática empiece a tener rasgos de un campo como tal. Reconocer sus problemáticas, reconocer investigadores que trabajan al respecto, con ciertas perspectivas, con ciertas metodologías, que hacen artículos al respecto, handbooks al respecto, y por supuesto eventos consolidados, centrados solamente en la educación del profesor de matemáticas. En un segundo momento, queremos entonces mostrar modelos sobre estos tres elementos que nosotros decimos que son los centrales del campo, el saber, el hacer y el ser, y desde esa perspectiva entonces mostrar diferentes modelos del conocimiento del profesor, partiendo desde las ideas seminales de Schoenfeld y llegando hasta las propuestas más recientes como las de Linares o el enfoque ontosemiótico. Por supuesto, en ese marco presentar los diferentes componentes que son comunes a todos estos modelos, como aludir al conocimiento común, al ampliado, al especializado de las matemáticas, al conocimiento histórico epistemológico del cual hablan varios de estos modelos, y por supuesto lo que más nos interesa quizá es ilustrar cómo estos diferentes componentes están en diferentes resultados investigativos del campo. Por supuesto, otro elemento tiene que ver con la reflexión desde tres perspectivas distintas, una reflexión para la práctica profesional, una durante o en la práctica profesional y otra desde la práctica profesional.
Entonces, queremos aludir a diferentes tipos de reflexiones que se dan en los diferentes momentos eh, de, de, de la práctica profesional de un profesor. Y finalmente, queremos dar cuenta de cómo puede ser la participación del profesor de matemáticas en diferentes comunidades de práctica, entendiéndose estas comunidades de práctica desde aquella relativa a su rol de profesor en un entorno escolar hasta el rol del profesor como potencial investigador. Y por supuesto, al final queremos dar un panorama sobre eso que les hablaba hace un rato, que es dar cuenta y razón de la educación del formador del profesor de matemáticas, es decir, ya aludir al campo del profesor de matemáticas, pero esta vez de aquel que forma para futuros formadores de profesores. Entonces, dijéramos que este sería como el contenido grueso del seminario que propondríamos para el semestre 2022. No me queda más que comentarles, por supuesto que esta presentación se las vamos a compartir porque creo que es súper importante en términos de que ustedes puedan formular su anteproyecto como aspirantes a el programa de doctorado. Quizá lo último que me faltaba comentar es que por supuesto que queremos aludir a estrategias investigativas en el marco del conocimiento, pero creo que ya lo había mencionado cuando hablé de la existencia del campo sobre la educación del profesor de matemáticas. Acá les presento una bibliografía que ustedes pueden tener en cuenta precisamente para formular sus anteproyectos y darse, dijéramos, una idea de aquellas problemáticas, pero también enfoques teóricos y quizá metodológicos con los cuales se pueden abordar esas problemáticas que se han venido reconociendo en el campo desde la comunidad académica que les interesa, por supuesto, este campo. Muchísimas gracias por escucharme y no sé si la profe Leonor quiera comentar y complementar algo al respecto de esto o si le damos ya la palabra a los asistentes respecto de las que tengan. No, no, Oscar, perfecto, gracias. Yo solamente iba a comentar que si quiere me postulo como moderadora para darle la palabra a las personas que activen el micrófono, que quieran reaccionar, comentar o preguntar y redirigir la pregunta a Edgar, que por fin nos pudo acompañar, a Oscar o si yo, o al profesor Maximiliano, o si no, pues yo, si yo puedo contestarla, lo haría. ¿Le parece? Sí, profe, claro, claro. Bueno, entonces observo que, que Tania Plazas quiere intervenir. Tiene la palabra Tania. Sí, buenas tardes a todos. Chat del grupo de la reunión. Acabo de poner los enlaces a la página de admisiones, el cronograma de admisiones del doctorado para 2021 y el instructivo, pues todos los enlaces para la página directa de la universidad, pues para que puedan ingresar allí a ver cuál es el cronograma, cómo es el instructivo para hacer la inscripción al doctorado. Muchas gracias, Tania. Bueno, preguntas, reacciones. Aprovechen que está el profesor Maximiliano, que es el coordinador del doctorado. Oscar Bernal, ¿quisiera decir algo? Hola. Pues realmente yo no soy, como dijeron al inicio, de los graduados de la maestría de la pedagógica. Yo tengo una formación un poco más matemática y mi formación en educación matemática es de un inicio de doctorado que hice en la Universidad de Nueva York, en NYU. Entonces, una de las cosas que me interesa, pero supongo que esto ya es un poco más interno, más directo, es tener claridad en los procesos de homologación, si algunos de los seminarios los puedo homologar o cómo puedo, digamos, de alguna forma entender el proceso por medio del cual se decide si se permite
que algunos requisitos se den por vistos dado la experiencia que tengo en un doctorado en educación matemática. No sé si Maximiliano quiera comentar algo. Sí, muchas gracias. Bien, ha habido muchas experiencias de homologación al interior del doctorado. Por supuesto, hay unos criterios de homologación que tienen que ver con la antigüedad también las notas que tienen esos cursos, ¿no? Por supuesto. Eh, Quisiera como dar una perspectiva más amplia sobre esa homologación. Es que el doctorado usualmente tiene algo así como dos perfiles de estudiantes. Un perfil es de las personas que vienen del área educativa, si se quiere, que usualmente han estudiado una licenciatura o que han seguido una maestría, por ejemplo, en enseñanza, en educación, etcétera, y que tienen digamos, esas fortalezas pedagógicas. Incluso que han tomado cursos en las maestrías de la Universidad Pedagógica y tenemos un sistema de comunicación o de articulación entre las maestrías de la Universidad Pedagógica y el doctorado. Ese es un perfil de estudiantes. El otro es un perfil de estudiantes que no vienen del área pedagógica. Acabo de decir el área de matemáticas, si lo entendí bien. Ese es otro perfil de estudiantes y en ambos perfiles las homologaciones son posibles. En el doctorado hay algo así como dos troncos de seminarios, como dos bases, dos líneas de seminarios, unas que son muy desde el énfasis y otras muy de pedagogía. Entonces, eso, en términos de homologación, que es su pregunta, se adapta muy bien para los dos tipos de perfiles de estudiantes que tenemos. Unos homologan seminarios pedagógicos, otras personas homologan más seminarios de énfasis especializados, en este caso, como usted lo dice, del área de matemáticas. Eso es posible, por supuesto, bajo unos criterios, pero es perfectamente posible y lo hemos hecho muchas veces. Gracias, Maximiliano. Johan Jiménez. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Sí. Bueno, mi pregunta, bueno, son básicamente dos preguntas. La primera tiene que ver en dónde pues ubicamos el documento con las orientaciones para la construcción del anteproyecto, pues si hay alguno o lo hacemos pues basado en las experiencias de anteproyectos que hemos tenido. Y la segunda, no sé qué horarios se contemplan para las sesiones de los seminarios, pues porque muchos de los que pues estamos aquí, digamos que tenemos varios compromisos laborales, entonces no sé qué horarios se tengan contemplados o eso depende de los inscritos. Muchas gracias. Bueno, yo voy a contestar desde lo que sé, quizás de pronto Maximiliano pueda complementar. La elaboración del anteproyecto, que es uno de los requisitos para inscribirse para aspirar al doctorado, pues básicamente sigue las pautas de presentación de un anteproyecto que propone, por decir algo, conciencias o como están previstas en las normas ICONTEC. Es importantísimo que el candidato exhiba como una especie de conocimiento inicial del campo, pero que se haya tomado el trabajo de hacer una revisión de literatura y ubique un interés, una necesidad, un vacío dentro del cual esté sus propios intereses de realizar una tesis enmarcada dentro de un proceso de indagación sobre los asuntos que ha mencionado Oscar en su presentación. Con respecto al horario, pues como decía Maximiliano, los seminarios del doctorado, hay un vasto campo de opciones en horarios diferentes y momentos diferentes que los candidatos por los que los candidatos pueden optar. Particularmente nosotros estamos proponiendo ese primer curso los jueves de 4 a, no me acuerdo, y a las 4 de la tarde y bueno, pues después cada estudiante
construye una trayectoria de aprendizaje a partir de sus necesidades y de sus posibilidades. Claudia Vargas. Profe, el seminario es de los jueves de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ay, Para sí, precisar. qué pena, gracias. Gracias, Oscar. Claudia Vargas. Buenas tardes. Mi pregunta iba un poco relacionada con lo que acaba de preguntar Johan, pero creo que voy a tratar de precisarla. Digamos que aquí nos han presentado un seminario. Los otros seminarios quiere decir que se acordarían con el posible director de trabajo de grado. Esa es la primera pregunta que tendría. Y la otra pregunta es, digamos, para las personas que trabajamos y que nos gustaría hacer, digamos, a la vez un seminario, saber si este seminario pues es viable realizarlo, digamos, teniendo esa doble dualidad, ¿sí? Es decir, por tiempos, siendo el estudiante del doctorado y, digamos, un trabajador, un profesor, o si de pronto es un doctorado que va más orientado a tratar de buscar, no sé, una beca o algo para poder desarrollarlo de tiempo completo. Maximiliano, si me ayuda con esas respuestas. Claro que sí. Bueno, hay una idea de cómo se organizan los seminarios y temáticamente, en qué modalidad y en qué horario, y es que como los seminarios se realizan al interior o se diseñan al interior de los énfasis y se diseñan también en relación con los trabajos de grado de los estudiantes, pues incluso el horario se suele acordar en muchos casos con los estudiantes. Por ejemplo, un profesor dice, yo voy a ofrecer un seminario sobre metodologías de investigación en educación o sobre educación popular, etcétera, y resulta que los posibles interesados trabajan en las tardes. Entonces ha ocurrido que se presenta este seminario para ser desarrollado a las 7 de la mañana porque es el horario en el que le conviene a esa comunidad, digamos, interesada. Esto para decir que todo lo de los horarios y modalidades siempre se dialoga entre profesores, estudiantes, y así se diseña la programación semestral. Por ejemplo, el próximo semestre tendremos 10 seminarios, es decir, es una oferta muy amplia para un doctorado, es una oferta enorme. Usualmente abrimos 9 seminarios, se abren todos y todos llenan su cupo. Allí encuentran estudiantes de maestrías del doctorado también en la Universidad Distrital. Hay mucha comunicación entre muchos estudiantes. También la modalidad es importante. Solemos ofrecer seminarios intensivos porque hay muchas personas que nos dicen, no, mire, resulta que yo soy profesor y tengo la semana de receso en tal semana, entonces intentamos siempre que haya un seminario de interés más o menos común en las semanas de receso o antes de empezar las clases, etcétera. Intentamos acomodarnos a todo esto. Por supuesto, lo ideal sería que contáramos con estudiantes becados y lo ideal sería que tuviéramos disponibilidad de tiempo completo para desarrollar el doctorado y así está previsto en el doctorado. Sin embargo, pues poniendo los pies sobre la tierra, sabemos que en Colombia es muy difícil que todos los estudiantes del doctorado, en cualquier doctorado del país, estén becados. Entonces hacemos como todos estos diseños acordados precisamente para poder, digamos, son estrategias de flexibilización para que se acomode a todos los estudiantes, ¿ok? Eso sería en cuanto a la oferta académica. Usualmente nuestros estudiantes, la mayoría están trabajando y encuentran cada semestre cómo ir avanzando en sus seminarios. Sí, la idea es que, digamos, cada estudiante toma unos seminarios dentro del énfasis y también toma unos seminarios de educación y pedagogía. También puede tomar seminarios de otros énfasis, pero todas esas decisiones se acuerdan con el tutor. El tutor le dice, o entre los dos dialogan y dicen, bueno, el seminario que está ofreciendo tal profesor en otro énfasis o de educación y pedagogía valdría la pena que lo tomara porque puede contribuir a su tesis. Todo esto son acuerdos al final entre estudiantes y sus tutores. Gracias, Maximiliano. Luis Jaimes. Luis, le toca desactivar el micrófono, activar el micrófono. Bueno, Luis,
No, no sé si no está escuchando. Vamos a darle la palabra No, a no. John Erazo. Ah, ya Luis. Ya Luis, Profe, sí, ya, es Luis. que tenía dificultades aquí con el audio, pero ya Listo, lo logré solucionar. escuchamos, Luis. Bueno, buenas tardes para todos. Profe, tengo una pregunta muy particular y es, hace algunos años se abrió una línea en la maestría para aquellas personas interesadas en la didáctica del cálculo. Y bueno, de ahí pues hubo un grupo de egresados en esa línea. No sé si esa línea se mantuvo, pero pues después de eso como que la parte de poder trabajar en esa misma línea a nivel doctoral se ha hecho como difícil en las opciones que ofrece el doctorado. No sé si han considerado alguna posibilidad de abrir una línea asociada a ese campo de investigación. En principio, por lo menos para la corte 2022, no, Luis, porque los profesores que vamos a estar al frente de esa corte, no hemos realizado un trabajo específico en didáctica del cálculo. Eventualmente podría ligar su interés en el cálculo en relación un poco a la historia y quizás de pronto con el profesor Wakaneme articular algo al respecto de la historia del cálculo y la formación de profesores, pero específicamente sobre didáctica del cálculo, no, las líneas son las que están en la presentación, les vamos a compartir posteriormente. No sé si Edgar quiera comentar algo. No, yo creo que la respuesta que das, perdón, buenas noches a todos, pero la respuesta que das creo que precisa muy bien y aunado a la presentación que hace Oscar, precisa muy bien que las líneas que se están ofreciendo son líneas en las que nosotros venimos trabajando, tenemos la intención de seguir trabajando y es muy importante que las propuestas que presenten se articulen a esas líneas, porque estaría mal que nosotros tuviésemos una oferta tan amplia que realmente no pudiéramos responder desde nuestro conocimiento y nuestra experticia como asesores de las tesis. Creo que es eso lo que tendría por decir. Gracias, Edgar. John Erazo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, John. Bueno, buenas tardes. La pregunta o la duda que yo tengo es, si dado el caso, yo me suscribo a una línea de investigación, por ejemplo, la de historia, ¿puedo durante ese recorrido académico mezclarla con otra línea, por ejemplo, la de tecnología, o estas líneas están disyuntas, o estas líneas presentan como sus prerequisitos de un seminario a otro, o tengo que cubrir una cantidad de créditos específica por semestre, o cómo se maneja lo del tema de las líneas? Bueno, le contesto inicialmente yo y creo que luego le doy la palabra a Edgar. Si su interés girar alrededor de tecnología y educación y geometría, podemos hacer muchas articulaciones con la línea de argumentación y prueba. La línea de historia de esa le comenta mejor Edgar. Y sobre el recorrido y los créditos y la cantidad de créditos que deben cursar, debe mirar la estructura curricular del doctorado, que ahí entiende un poquito mejor cuántos seminarios debe hacer de énfasis, de pedagogía, de investigación, etcétera. Entonces le doy la palabra a Edgar. Sí, yo creo que en el mismo sentido de mi anterior intervención, que hay una línea que articula la propuesta que estamos haciendo y que es la línea y el campo de la educación del profesor de matemáticas. Este asunto me parece que es muy importante que se atienda y digamos que se entienda. Nosotros, ustedes quienes nos conocen, saben que hemos venido trabajando en diferentes líneas.
pero queremos articular, como lo señaló Oscar, esas líneas en torno a el campo de la educación del profesor de matemáticas. Ese es un asunto muy importante, es decir, que las personas que ingresen al doctorado en esta línea van a estar trabajando de manera muy cohesionada en torno al campo de la educación del profesor de matemáticas, sin abandonar las especificidades de las líneas en las que cada uno de nosotros ha venido trabajando y ha logrado un cierto avance. Yo creo que hay que pensarlo más bien es como articulación desde las líneas de trabajo en torno a la línea de investigación que alude al campo de la educación del profesor de matemáticas. Creo que tener esa visión y poder ser consecuente con esa visión en los anteproyectos va a facilitar mucho el desarrollo mismo de los seminarios. Hay que tener en cuenta también que el doctorado es interinstitucional y que eso abre la posibilidad a que los seminarios del doctorado en las otras sedes también podamos, digamos, los estudiantes puedan acceder a ellos. Mi segunda parte de la respuesta tiene que ver con mi experiencia siendo estudiante del doctorado interinstitucional en educación y con la vivencia que tuve. Efectivamente, hay una gama amplia de seminarios que van contribuyendo a la formación, digámoslo en este caso, como investigadores profesionales, y también va contribuyendo al trabajo de grado mismo. En algún momento yo creí que no debía ser así y después tuve que reconocer que me equivocaba, porque la formación doctoral es una formación no solo para el trabajo, para la tesis, perdón, sino que es una formación mucho más amplia en relación con los discursos, teorías en torno a la educación, por supuesto en torno a la educación matemática, en torno a la educación del profesor de matemáticas. En otras palabras, que la búsqueda de especificidad no es opuesta con la búsqueda de una formación integral. Y el esquema y la configuración curricular del doctorado así lo revela. Si tú tienes en cuenta que son 81 créditos, que 15 o 16 créditos son de educación, 15 o 16, ahí no recuerdo cuál de los dos es, son de el énfasis, y 51 créditos son de investigación, te das cuenta el panorama amplio, general y específico en el que se mueve el doctorado, ¿sí? Entonces, quiero señalar que hay que tener en cuenta ese panorama general y específico conjugándose, no oponiéndose en la formación del doctorado. Gracias, Edgar. Cindy. Muy buenas tardes para todos. Un abrazo desde la distancia, esperando que se encuentren muy bien en medio de la situación actual. Mi pregunta puntual es, ¿cuántos cupos se tienen dispuestos para cada línea? Bueno, Oscar. Oscar o Edgar, que me ayuden a contestar. Ok, entonces para esta primera cohorte, es decir, para la admisión que está en curso, está previsto, como se señaló en el documento, 5 cupos repartidos más que por línea, por asesor. Y en lo que está publicado y lo que se aprobó, está 2 cupos a cargo de la profesora Leonor y 3 a cargo mío. Pero hay una condición nueva, y es que en ese momento el Ministerio de Educación no le había convalidado el título de doctor al profesor Oscar Molina. Pero ya hace unas semanas se convalidó y nosotros creemos
que cada uno podría asumir la dirección de 2 personas, ¿sí? Eso, digamos, se tiene que concretar relativamente pronto, pero lo que está dispuesto son 5 cupos o 6 cupos en general para la línea. Sí, y desde esa perspectiva, si precisamos un poquito más, por lo menos 3 o a lo sumo 4 cupos estarían en el marco de la línea de argumentación y prueba en geometría y relativa también a los artefactos digitales de mediación, dijéramos, como para precisar un poquito más con mayor detalle los cupos por línea, según lo expuesto previamente, ¿no? De las líneas de interés. Sí, esa cantidad de personas depende de la posibilidad que tenemos los profesores de dirigir los trabajos de grado. Y nos parece responsable de nuestra parte, pues no asumir más de 2. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No veo ninguna otra mano levantada. Por ahí había visto algún micrófono abierto, pero Era no quizás sé. el mío, quizás sea el mío de Maximiliano, pronto. También ¿sí? como para yo como ampliar un poco un par de cuestiones también pues que pueden ser de interés simplemente. La primera es, el profesor Edgar lo dijo muy bien, esto es una formación muy amplia, es formación integral y es formación en investigación. Entonces, decir que, digamos, lo que yo he visto efectivamente es que por cuestiones quizá laborales seguramente, o por otras razones, hay una primera preocupación muy grande por los horarios de los seminarios, etcétera. Pero al final los seminarios son siempre, están, digamos, dirigidos a apoyar la investigación. La diferencia entre la formación básica y la formación doctoral es que aquí el centro de la investigación, no solamente la tesis, como dijo el profesor Edgar, sino la formación en investigación. Es decir, diría que poco a poco lo que he visto en los estudiantes del doctorado es que poco a poco, y tiene que ser muy rápido en ustedes, el interés por la investigación es lo que marca las rutas y la preocupación central en un doctorado. Y eso se va notando poco a poco. Esa es la primera idea. 2 ideas más, cosas que a mí me parece muy importante señalar. Nosotros en este doctorado tenemos la experiencia de contar con los mejores profesores, y se los digo, eso se puede verificar sin duda, que acompañan la formación doctoral y la tesis. Es decir, ustedes presentan una tesis y en la Universidad Pedagógica estamos en condiciones de que los jurados de las tesis, que además no solo acompañan la tesis, sino el proyecto de la tesis, de que sean los mejores profesores que estén en Colombia o por fuera de Colombia. Y ustedes pueden ver el listado de los jurados de las tesis y se van a dar cuenta que son los mejores profesores que uno puede encontrar en un campo. Esto lo digo porque quiere decir que el doctorado está muy bien conectado a la hora de constituir un campo y a la hora de formar en investigación. Y esto se enlaza con la tercera idea que quiero señalar, con la pasantía, que es una de las experiencias que en general los estudiantes más celebran y valoran del doctorado. El doctorado exige una pasantía internacional. Por un tiempo, ustedes se preguntarán, ¿y cómo están haciendo ahora en tiempos de pandemia las pasantías? Efectivamente es una de las preguntas más fuertes, porque la experiencia de salir, ver otras comunidades académicas, incluso encontrarse con otros modos de argumentar, otros acentos, otros edificios, otros climas, es muy importante en la formación doctoral. El doctorado es el lugar donde uno se encuentra con la universalidad del conocimiento y eso implica salir. Entonces son como apoyos que tiene el doctorado y que pide el doctorado para que las investigaciones salgan muy bien, y este será sin duda el caso de esta línea que ahora comienza. Sí, complementando lo que dice Maximiliano, cuando nosotros solicitamos ingresar al énfasis en educación en ciencias,
pues una de las condiciones que nos pusieron en el CADE, el comité que organiza el doctorado, era pues, presentar un panorama también de contactos con personas que tengan reconocimiento internacional en el campo y pues derivado de nuestras propias tesis doctorales, tenemos contacto con universidades en Chile, en México, en España, en Canadá, eh, donde más, básicamente en esos países que podrían ser espacios posibles para hacer la pasantía. Lina Gutiérrez, ¿quiere intervenir? Sí, profe, quería hacer una pregunta con relación al plan de estudios del doctorado, para cuántos años se tiene pues presupuestado y la distribución ¿Y la de qué? los créditos La en cada uno de distribución de ellos. los créditos. Maximiliano, porfa. Bien, el doctorado está planeado para 4 años. Los 81 créditos se desarrollan usualmente en 4 años. Por supuesto, dependerá de cada persona, de las condiciones que tiene, pero también del desarrollo de la tesis. Hay personas que se demoran más tiempo por el mismo desarrollo de la tesis. No porque cuenten o no con apoyo, sino porque la tesis les exige más tiempo. Hay personas que lo hacen en el tiempo previsto. Usualmente, digamos, lo más normal es que hacia el final del segundo año se esté presentando el proyecto de tesis, que como les digo, el proyecto de tesis también es construido con los jurados, que entre ellos tienen que ser internacionales algunos, o es lo más recomendable, y eso, como digo, es al final del segundo año. Entonces los seminarios también están terminando hacia finales del segundo año. Es como el comportamiento usual. Normalmente se toman 2 seminarios semestrales. Es lo usual, digámoslo así. 2 seminarios semestrales, más la investigación, más el acompañamiento, digamos, del tutor. Es como se compone, digamos, la organización de los estudiantes. El doctorado también reconoce unos créditos para las personas que están desarrollando actividades relacionadas con su tesis. Por ejemplo, alguien dice, mire, yo soy profesor de la Universidad Pedagógica, de otras universidades, y yo dirijo trabajos de grado, del pregrado, y esto está en relación con mi tesis, pues hay un grupo de créditos que se llama actividades dirigidas, donde se reconocen esas actividades también para el doctorado. Entonces, esa es un poco la estructura de los cursos. Usuales 2 seminarios y más o menos los están terminando a finales del segundo año. Gracias. Diego Martínez. Tengo una pregunta en cuanto al primer semestre. Resulta que yo escuché que uno con su director de tesis, digámoslo así, traza como una línea de estudio de los seminarios, acorde a la investigación que uno esté desarrollando. Para este primer semestre escuché que los jueves, está previsto los jueves, el encuentro en seminarios con los profes de la línea de investigación que se quiere abrir. Pero aparte del seminario los jueves, previamente con el asesor, ¿se asigna otro seminario o se vincula a otro seminario o por el primer semestre solamente a un seminario que sería el del día jueves? Maximiliano, por favor. Claro que sí. Digamos, esto sirve para aclarar algunos unos conceptos, digamos, académicos dentro del doctorado. Los directores de tesis cumplen una doble función. Uno es, por supuesto, la asesoría del trabajo de grado y la otra es la función de tutoría. Esa función de tutoría es la función de ayudar a resolver o dialogar esas preguntas, por ejemplo, que usted tiene. Entonces, dice, bueno, voy a entrar al doctorado este semestre, los jueves voy a tomar este seminario y usted dice, bueno, voy a tomar otro seminario para avanzar en mis créditos o voy a tomar tal seminario de educación y pedagogía porque me sirve también para ir, digamos, sustentando mi proyecto de tesis, que sería el primer gran paso, ¿no? Escribir el proyecto de tesis. Todo eso se acuerda, como le
le decía hace un momento, con su director de tesis, que a la vez es el tutor. Hay un grupo de seminarios de educación y pedagogía y hay un grupo de seminarios de énfasis, son los 31 créditos de los que hablaba hace un rato el profesor, bueno, perdona, creo que fue Edgar el que lo mencionó. Entonces, pues van semestre a semestre acordando cuáles seminarios se tomarían, efectivamente. Hay una ventaja y es que esos, como les decía hace un rato, los seminarios se planean semestre a semestre de acuerdo al desarrollo de las investigaciones de los profesores y de los estudiantes. Entonces, en este consejo del doctorado, pues hay muchas veces que se propone, si le dice a algún profesor, profesor, ¿por qué no hace un seminario sobre tal tema? Porque hay, por ejemplo, educación y pedagogía, porque hay muchos estudiantes de muchos énfasis que lo requieren. Entonces, todo esto se va como acordando entre los equipos de trabajo. Gracias, Maximiliano. Julie Yesenia. Bueno, buenas noches. Tengo dos preguntas. Una respecto del proceso que se hace como de defender el trabajo de grado. Creo que hay unos momentos especiales en donde a partir de unos semestres se hacen como defensa de esa propuesta. De pronto que nos expliquen un poco en qué consiste, esto que involucra en el proceso de formación, si de pronto uno no le va tan bien, entonces uno sale del doctorado o algo así. Y dos, relacionado con de pronto los beneficios económicos que se pueden tener para poder acceder al doctorado. Entonces, no sé, digamos que en algunos casos hay algunos que somos egresados de los programas de maestría y de pregrado. No sé si eso involucre de pronto algún beneficio a nivel económico. Gracias. Nuevamente, Maximiliano, por favor. Maximiliano, auxilio. Con mucho gusto. Bueno, sí, bueno, ampliando un poco también la pregunta anterior, me quedé pensando, es muy importante insistir en que los estudiantes de las 3 universidades pueden tomar seminarios en las 3 universidades. Esto amplía la oferta y amplía también las posibilidades de formación e incluso de horario, que es una preocupación de muchos. En el caso de ustedes de matemática, que esa línea o énfasis está en las 3 instituciones, es una ventaja enorme porque va a hacer que la oferta sea muy amplia. Ustedes van a tener una oferta especialmente amplia. No sucede con todas las líneas en el doctorado que pueden tener una oferta tan amplia. Bien. Sí, hay momentos de la sustentación. A ver, digamos que en esto del proyecto de tesis hay como, digámoslo así, 3 momentos. El primero es cuando ustedes se presentan al doctorado, tienen que presentar un proyecto. Por supuesto, en el desarrollo del doctorado, a veces ocurre que el proyecto va tomando forma, se va especificando, varía, eso, cada caso es distinto. Hay personas que para el ingreso presentan un proyecto ya muy elaborado y se mantienen dentro de esa línea. Hay otros que, de acuerdo a su desarrollo interno, pues puede ajustarse, etc. Como les decía, el primer gran paso en esto de la tesis, una vez estén adentro, es la escritura del proyecto de tesis, que es más o menos se espera que se hace al final del segundo año. Lo escriben con su director de tesis y el proyecto se envía a 3 evaluadores. Un evaluador es del programa del doctorado, de cualquiera de las 3 universidades, pero del programa, y los otros 2 son externos. Lo usual, o pasa mucho que los 2 externos son internacionales, aunque también hay veces que es uno internacional y uno nacional, y muy pocas veces son todos nacionales. La verdad es que muy pocas veces. Ellos hacen una evaluación y por supuesto hay que pasar la evaluación del proyecto de tesis. Y ha habido casos donde se le dice al estudiante, no, tiene que mejorarlo para que pueda pasar, para que pueda aprobar proyecto de tesis. Ha pasado, pero por supuesto todos están en disposición de mejorar lo que haya que mejorar. Es muy importante decir que muchas veces estos jurados después se convierten en los profesores que reciben a los estudiantes en pasantía. Pasa mucho. El último gran momento es la sustentación de tesis, que lo usual y lo que se recomienda es que sean los mismos jurados que evaluaron el proyecto, porque entonces así pueden hacer un mejor seguimiento.
Aquí la idea de los evaluadores de tesis o los jurados de tesis es que sean acompañantes. Por eso están presentes en muchos momentos del doctorado, incluyendo muchas veces la pasantía. Por supuesto, se puede cambiar de jurado, sin duda, pero lo recomendable es que sean los mismos jurados que evaluaron el proyecto de tesis por la razón que acabo de dar. En cuanto a apoyos, la universidad pedagógica tiene apoyos, digamos, para los profesores que están en la universidad pedagógica. También, bueno, voy a empezar por esto. Para los profesores de planta hay unos descuentos muy altos. Para los profesores que son ocasionales, la universidad tiene unos descuentos también que van desde el 25% hasta el 75% del costo de la matrícula. Por ejemplo, a todos los profesores ocasionales hay una norma de la universidad que dice que si tiene actividades relacionadas con su tesis, como actividades de docencia en la universidad pedagógica, se le puede dar un descuento semestral del 25%. Esto es para los de la universidad pedagógica y también el IPN. Para las personas externas hay 2 descuentos y una ayuda a la que hay que entrar en convocatoria. Los 2 descuentos son del 20% en la matrícula, que se da 10% por pronto pago y 10% por certificado de elecciones. También este doctorado ganó hace 2 años el premio de alta calidad de la AUIP, que es la Asociación Internacional Iberoamericana de Posgrados. Ganó el premio a la mejor calidad de doctorado. Eso nos permite que seamos prioritarios en los apoyos a los estudiantes en pasantías que hacen parte de la AUIP, que son muchísimas universidades en Iberoamérica. Digamos que ahí el listado es suficientemente amplio. Entonces, la AUIP, por ejemplo, tiene esas convocatorias de apoyo a las pasantías, y las universidades que han tenido, o los programas que han tenido premios, como nosotros, tenemos prioridad en esas convocatorias. Luego también hay otras convocatorias. Hace poco salió la de Colciencias, en la que nosotros usualmente presentamos a nuestros estudiantes para hacer apoyos económicos. Gracias. Voy a darle la palabra a Alejandro Roballo y creo que con eso terminaríamos la ronda de intervenciones de los participantes, porque nos hemos extendido un poquito debido a la demora al comenzar, pero pues ya va siendo hora de cerrar. Entonces le doy la palabra a Alejandro y luego le voy a pedir a Edgar que cierre la sesión. Alejandro, buenas noches, profe. No, pues en realidad era relacionado a lo de las pasantías, pero por ahí ya lo mencionaron. Bueno, gracias, Alejandro. Entonces le voy a dar la palabra a Edgar para que haga el favor de cerrar la sesión y damos por concluido el trabajo de hoy. Gracias, Leo. Bueno, yo la verdad estoy muy satisfecho de ver muchas personas a quienes conozco, a quienes reconozco en su calidad académica, interesados por el doctorado, por esta línea que se está abriendo. Me satisface también mucho ver a potenciales profesores del doctorado y de la línea que nos acompañen en esta aventura y empresa académica que estamos iniciando, Leonor, Oscar y yo en este momento, pero que sin duda se va a alimentar de otros colegas profesores también que tienen muy altas calidades académicas. Me gusta mucho el que estén interesados en el doctorado, porque eso revela varias cosas, en particular el interés que ustedes tienen y probablemente el que ese interés haya podido haber sido generado en sus estudios de maestría o eventualmente de especialización e incluso del pregrado en la universidad pedagógica. Me parece que pudo despertarse esa semilla en estos programas y por eso me gusta mucho reconocer varios de los nombres
de ustedes con quienes hemos trabajado. Eso no significa que de manera alguna que nosotros tengamos una predilección y que ya tengan puntos de más quienes han sido o quienes son egresados de la pedagógica sobre personas que no han sido egresados. Creo que tenemos la madurez suficiente para que la elección sea altamente objetiva, sabiendo que hay niveles de subjetividad en cualquiera de estas decisiones, pero que valoremos sobre todo las propuestas que ustedes presenten como proyectos o como anteproyectos doctorales en el proceso de admisión. Quiero también señalar que la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra formación doctoral ha sido diversa y es una riqueza para la propuesta que estamos haciendo. Hemos vivido 3 escenarios, cada uno de nosotros un escenario, pero 3 escenarios diferentes, con diferentes tradiciones, con diferentes enfoques, y quiero revelar que cada vez que trabajamos los 3, que nos hemos encontrado los 3, hemos podido reconocer bondades en cada una de las formaciones y eso nos ha motivado a hacer la propuesta que les estamos presentando y a comprometernos una vez más de manera profesional, en este caso con la formación en investigación, pero la investigación a nivel profesional. Y también quisiera señalar que el doctorado es quizá la mejor oportunidad que tenemos hoy en día para formarnos como investigadores profesionales, para que ustedes se formen, para que nos ayuden a nosotros también en nuestro crecimiento profesional como investigadores profesionales, porque de esto se trata un doctorado. Se trata de formarse como investigador. Se trata de desarrollar tareas formativas en la investigación y para la investigación, en vincularse de fondo en una comunidad académica nacional e internacional, en este caso de investigadores en educación matemática e investigadores en educación del profesor de matemáticas, para llevar adelante los sueños que tenemos nosotros como comunidad nacional en relación con la formación de profesores de matemáticas. Definitivamente, quienes hemos trabajado en ese campo, creemos que es desde la investigación que se pueden jalonar procesos de desarrollo de estas estrategias, metodologías, modelos y acciones en torno a la formación de profesor de matemáticas. Por supuesto, aunado y alimentado desde el campo de la educación matemática. Es el sueño y en cierto sentido hoy lo que hemos hecho es un poco compartir ese sueño, compartir ese horizonte al que nosotros queremos ir avanzando, acompañados de ustedes como estudiantes del doctorado y seguramente dentro de muy pocos años como colegas participando de la creación de una empresa académica en torno a estos asuntos que les hemos planteado hoy. Debo reconocer para finalizar que para nosotros, por supuesto, constituye un reto, que constituye un aprendizaje. Tenemos como respaldo que nuestra experiencia que nos muestra que cuando hemos asumido retos de elevado nivel de complejidad, hemos podido responder. Y por una razón muy sencilla, porque nos comprometemos a fondo con esas causas, con esos intereses y con estas empresas académicas. Y creemos que esta no va a ser la excepción. Tenemos toda la voluntad de hacer un muy buen trabajo en el doctorado y sabemos que juntos podemos hacer las cosas con un muy buen nivel de calidad y esperamos que ustedes nos puedan acompañar también en ese sueño. Dejaría hasta ahí mi comentario, Leo. Bueno, les damos entonces las gracias al profesor Maximiliano por acompañarnos, a algunos colegas que van a ser nuestros potenciales compañeros de profesores del doctorado,
a los asistentes todos, que esperamos los hayamos motivado para presentarse con propuestas articuladas a las líneas. Cualquier inquietud, cualquier duda, nos pueden escribir a nuestros correos, que sabemos que tienen el contacto porque por esa vía llegaron a esta reunión, y pues estamos prestos a atender sus inquietudes y ojalá nos veamos pronto. Muchas gracias también a Oscar por su presentación y pues a las personas de la universidad que facilitaron la sala para realizar el trabajo. Fue un gusto estar con ustedes y nos esperamos verlos a todos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y la presentación, por supuesto que la vamos a compartir para que tengan mayor información respecto de posibles anteproyectos que puedan formular. Y recuerden una última cosa, el doctorado, como algunos piensan, no es el final de un camino, sino más bien el inicio de uno nuevo. Uno nuevo hacia la investigación profesional y hacia la fundamentación de una tesis, con todo lo que significa esta palabra tesis. Un abrazo para todos. Bueno, que estén muy bien. Gracias a todos también y también decir que en el doctorado si necesitan algo, alguna pregunta sobre el proceso, sobre las fechas, documentos, estamos ahí a la orden. Gracias, Maximiliano. Que estén muy bien. Cuídense Bueno, hasta mucho luego a todos, por todos. favor. Que estén bien. Adiós. Feliz noche para todos. Gracias.